Hemos comenzado la parte de la alabanza hoy con un canto al Señor muy lindo, ¿no? Lo que quiero es que revisemos si es que lo hemos cantado de corazón. César, por favor, ¿puedes poner otra vez la primera alabanza? Solo la letra, no necesitamos cantar, nada, solo observar la letra. El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono, para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo. Nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Esto hemos dicho al cantar. La pregunta es, ¿lo creemos? Ahora algunos están releyendo, ¿no? Porque, ¿sí? ¿Qué podría ser que no lo creamos? ¿Saben qué? El Señor Jesús entró en su último viaje, realmente, a la ciudad de Jerusalén. Ahí hizo un estropicio en el templo, ¿no? Volcó las mesas que contenían las monedas de los cambistas. Realmente se han debido enojar mucho, porque, claro, se imaginan lo que es tener que levantar moneda por moneda y luego, ¿de quién es? ¿Qué parte? Hizo un chicote, ¿no? Un azote para esparcir a esa gente que había convertido el templo, en realidad el patio del templo, ¿no? En casa de mercado, dijo el Señor Jesús. Y claro, el judaísmo en su conjunto estaba muy enojado. Entonces empezó una reacción en cadena. Cada uno de los sectores del judaísmo reaccionó por lo que le correspondía. El primer asalto, digamos, contra Jesús vino de parte de los sacerdotes. Eran los más afectados con ese acto de violencia que había ocurrido el día antes. Entonces, fueron los sacerdotes o los enviados por los sacerdotes y le dijeron algo que era una pregunta pertinente y muy atinada, pero desde su corazón malintencionado. Ese era el asunto. ¿Qué le preguntaron ellos? Muy bien, ¿con qué autoridad has hecho esto? ¿Con qué autoridad? Era una pregunta pertinente porque, claro, para hacer lo que hizo Jesús se necesitaba una autoridad absoluta. ¿Qué tal si por ahí hubiéramos estado nosotros pasando y hubiéramos cantado esta canción? Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Y así seguíamos. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? A veces hay diálogos que nos imaginamos que están compuestos por cosas que se dicen, pero quizás que no corresponden en el tiempo. Ahora, los sacerdotes estaban involucrados directamente con el alboroto que se había producido el día antes y que les molestó tan tremendamente.
Después vino el asalto, por así decir, de los herodianos con los fariseos, preguntando sobre el pago del impuesto al emperador. ¿Debemos pagar tributo o no? Y Jesús les pidió una moneda, ¿se acuerdan la historia, no? Y les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ese fue el segundo asalto. El tercero viene de los saduceos. Ahora, los sacerdotes, los primeros, eran saduceos también generalmente, pero los saduceos eran una secta. Entonces, no como sacerdotes ya, sino como saduceos, ellos reaccionaron porque se vieron afligidos por lo que Jesús había hecho. Y acudieron con una pregunta. La pregunta era, ¿qué pasa con la resurrección? Y pusieron un ejemplo hipotético de una mujer que fue tomada como esposa por un hombre que murió. Entonces, cumpliendo la ley del levirato, el segundo hermano la tomó, el tercero, el cuarto, y cada vez se moría, ¿no? El individuo. Entonces, 7 hermanos la tomaron. 7 es número de plenitud para mostrar que la doctrina de la resurrección que enseñaba Jesús era equivocada, era falsa, era absurda. El Señor les dice, ustedes se equivocan de medio a medio y erran, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, en nuestros días, ¿hay saduceos y fariseos? Bueno, en el judaísmo ya no hay, no pueden. Los saduceos, que eran el soporte o el lugar de donde surgían los sacerdotes, ya no pueden ejercer porque ni templo tienen, ni pueden desarrollar. Toda su religión es un fiasco en realidad. El judaísmo no funciona, no puede. Pero quizás necesitamos preguntarnos entre los herederos del judaísmo, es decir, entre los cristianos, ¿hay fariseos y saduceos? Es decir, con lo que ellos representan, ¿no? ¿Qué tenían de diferentes los saduceos de los fariseos? Los saduceos eran muy conservadores en cuanto a centrar su atención en las Escrituras del Pentateuco. Eso es lo que valía para ellos, el Pentateuco. Y en el Pentateuco están las ordenanzas, las leyes, los mandamientos acerca del culto, del templo, y por eso les molestaba tanto lo que Jesús había hecho. Los fariseos, por el contrario, eran los herederos de una época más tardía, digamos, en relación, eran los sucesores, los que habían mantenido la posición de Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan de esos dos? Tenemos 2 libros, ¿no? En el Antiguo Testamento con esos nombres, Esdras y Nehemías. Los que volvieron para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, Esdras es sumamente importante en la historia de Israel porque él recuperó las escrituras del Antiguo Testamento y las leyó al pueblo y empezó a promover la lectura de las escrituras. De ellos, o sea, de ese grupo que siguió a Esdras, surgió el fariseísmo. Los fariseos eran herederos de Esdras. Así que
Ellos tenían otros puntos de vista y creían en lo sobrenatural. Por eso el punto de controversia era la resurrección, especialmente, no solo resurrección, pero también el asunto de milagros, la posibilidad de que ángeles se presenten. Todo eso lo creían los fariseos. La mayor parte de eso, de herencia de las escrituras del Antiguo Testamento, pero no todo. Mucho de lo que leían y practicaban no venía de las escrituras, sino de las tradiciones de los persas, que en la época del dominio persa sobre Israel se habían confundido, no como ocurre normalmente con el sincretismo. Así que los fariseos eran muy dados a reconocer y enseñar lo sobrenatural. Los saduceos eran contrarios a lo sobrenatural, y no creían en la resurrección, por ejemplo. Tenemos que admitir que en el Antiguo Testamento la resurrección no es enseñada in extenso, explícitamente, está implícitamente contenida y el Señor Jesús hace notar el cómo. Pero ahora no nos vamos a preocupar por los fariseos, sino por los saduceos. Yo diría que los reformados tenemos cierta tendencia hacia la posición de los saduceos. Yo sé que algunos me quieren apedrear, pero esperen un momentito. Es la tendencia. No es que seamos ni que estemos en esa posición, sino que somos más dados a eso, ¿no? En general. Y por eso vamos a comenzar con ese asunto. Ahora, no he leído ningún pasaje de la Biblia, se han dado cuenta, porque yo supongo que alguna vez han leído alguno de los 3 evangelios sinópticos. ¿Sí? ¿Han leído alguna vez? Sí, digan, por favor, para que yo pueda dormir en paz esta noche, díganse. En los evangelios sinópticos, en la parte pertinente, se relata esto que estoy mencionando, ¿no? En el último viaje de Jesús a Jerusalén, hubo ese enfrentamiento muy claro entre el judaísmo en su conjunto, con esos grupos como los fariseos, los saduceos, los herodianos y los bichos feos que había en... Ya, ahora, tanto los saduceos como los fariseos eran estudiosos de la Escritura. El problema no estaba en su conocimiento. El problema residía en su interpretación. ¿Cómo interpretan? Y por eso en algún momento el Señor les pregunta, ¿qué lees? ¿Cómo entiendes? Para hacerles revisar. Ahora nosotros hemos revisado esta canción, que ha sido la primera que hemos cantado en esta mañana, con solo el objetivo de pensar, ¿eso es lo que creemos? ¿Creemos en un Dios soberano? Posiblemente tanto saduceos como fariseos hubieran dicho, sí, rotundamente, un Dios soberano, sí. La diferencia habría sido en la siguiente pregunta, que es, ¿ese Dios soberano está presente? Los saduceos, posiblemente más que teístas, eran deístas. La diferencia del deísmo con el teísmo es que los deístas creen que hubo un ser, Dios, que creó todo y luego se fue. Y listo. Dejó que todo quede funcionando. Ese es el deísmo. En cambio, el teísmo, nosotros somos teístas, por si acaso, afirma que el Dios creador
también es el Dios sustentador de todo. Y es el Dios que está presente. Ahora, podríamos discutir acerca de si Dios está presente o no, sin mover las bases mismas del cristianismo. No, porque fíjense, el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová o Yahvé, como quieran pronunciar. La pronunciación no hace la diferencia, pero ese nombre, ¿qué significa? Yo estoy presente. Así que si creemos en el Dios creador del cielo y de la tierra, ¿cómo podríamos ser deístas? No podemos, tenemos que creer en el Dios que está presente y que está actuando. Muy bien. Ahora, cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar por lo menos 2 pasajes, ambos en una de las epístolas judeocristianas. El pasaje de Judas, la epístola de Judas es la que está antes de Apocalipsis, ¿no? Para los que no recuerdan. Judas dice que nos ha escrito esa epístola para que nosotros nos animemos a contender. ¿Qué es contender? Pelear. Eso es. Por la verdad, por la doctrina correcta. ¿Ya? Eso es lo que dice Judas. Santiago, por su parte, dice: muchachos, oren. Y uno dice, bueno, pero ¿qué recomendación es esa? Claro, pues el cristiano ora, pero no, Santiago, para animarnos, nos dice: miren, les doy de ejemplo a Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones. Quiere decir, no era un hombre perfecto, más o menos como que flotara sobre una nube mística, ¿no? Y entonces hacía milagros. No, era un hombre común, quiere decir, que también tenía hambre, que también tenía cansancio, que también se antojaba, que también se airaba. Pero cuando oró, algo pasó. ¿Qué pasó? Dejó de llover. Ante su voz, por su palabra, cesó la lluvia. Y más tarde, 3 años más tarde, cuando oró, llovió. Eso nos dice Santiago. Ahora, muy bien, vamos a volver a nuestra serie sobre Elías. ¿Qué estábamos leyendo? ¿Se acuerdan? El primer libro de los Reyes. Hemos empezado en el capítulo 17, ¿recuerdan? Cuando Elías fue enviado por Dios y habló con Acab, el rey Acab, para decirle: no va a llover. Eso ya lo hemos visto, está en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes de Israel. Antes de dar lectura a nuestro pasaje, que está en el capítulo 18, quiero recordarles que el Señor Jesús inspiró el Nuevo Testamento. Y los que han escrito el Nuevo Testamento con la inspiración del Espíritu Santo han dicho algunas cosas que a veces incomodan a algunos, pero ahí están. Dice en el pasaje que ya hemos revisado, en Efesios capítulo 4, desde el versículo 13, ¿no? Dice que Él mismo, es decir, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ya? 5 ministerios. Y la discusión es si todavía hay apóstoles y si todavía hay profetas, ¿no? Entonces hay los que dicen sí, claro hay, porque aquí dice que Él constituyó, y los otros que dicen no, ya no hay, eso era para el momento histórico de los apóstoles, nomás en los días de Jesús y todo. Y en realidad necesitamos adoptar una visión un poco más racional. Si el pasaje dice que Él constituyó, entonces así es, eso no se puede discutir. Pero también la Biblia enseña que 12 apóstoles fueron establecidos por el Señor y esos son el fundamento de la Jerusalén celestial. Quiere decir, no pueden haber más. No hay el cuento ese de la sucesión apostólica. ¿Han oído eso? Hay un dogma, ¿no?, de la sucesión apostólica y por eso el Papa es el sucesor de Pedro y todo eso. Eso no está en la Biblia, para nada, ni por asomo, ni se puede deducir de algún pasaje. No hay eso. Los apóstoles fueron 12, listo. Ellos son los responsables de que exista el Nuevo Testamento. ¿Cumplieron su función? Sí, cumplieron. ¿Eso significa que no hay más apóstoles? No, porque la forma en la redacción en Efesios no está como para que solamente fueran personajes en el pasado recóndito. No, hay apóstoles, porque apóstol significa comisionado. Hoy todavía Dios está comisionando personas para que cumplan misiones que Dios quiere. Eso es apóstol. Lo que Dios quiere que se efectúe, Dios encomienda a alguien y ese es un apóstol. Pero vamos, para entendernos, vamos a decir, son apóstoles con minúsculas. Los otros vamos a poner, para diferenciarlos, apóstoles con mayúsculas. Ok. ¿Hay profetas? Bueno, el profeta es el que habla de parte de Dios. Si no hubieran profetas, tendríamos que pensar en Dios con alguien amordazado. Dios no está hablando. Sí, está hablando por su palabra. La palabra de Dios es lo que alcanza la mente y el corazón de la gente. Sí, pero entonces, ¿qué función tienen los expositores de la palabra? ¿No están hablando de parte de Dios? Claro. ¿Qué diferencia hay entre los profetas del Antiguo Testamento y los profetas del Nuevo Testamento? ¿Qué diferencia? Los unos usaban barba y una túnica larga y los otros. Sí, esa es la diferencia. ¿Qué diferencia hay? Realmente tendríamos que ser muy claros en esto. No hay diferencia porque es la teoría básica de comunicación. Dios hablando con el hombre. La palabra de Dios viene de Dios y alcanza al hombre. Y el que lleva esa palabra es el profeta, el que da la palabra, genuinamente, obviamente. El profeta da la palabra de Dios, el hombre la recibe. Entonces, ¿hay diferencia entre los del Antiguo y del Nuevo Testamento? No hay. No hay básicamente. Pero otra vez, no necesitamos hacer una aplicación directa, necesitamos pasar por el proceso de interpretación. ¿Qué es lo que pasa?
Para eso, primero sepamos exactamente de qué estamos hablando. Y por eso haremos bien en prestar mucha atención cómo procedió Dios con su profeta Elías y qué principios sustentan la posibilidad de que eso siga ocurriendo. Entonces, vamos ahora, qué introducción tan larga, ¿no? Ya, perdón. Vamos ahora a el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Conste que en el 17 nos hemos quedado con Elías viviendo a la costilla de la viuda, ¿no? Y la viuda viviendo a la costilla de ¿qué? No de Elías. Sí, Dios le estaba proveyendo todo, ¿no? Le estaba dando la posibilidad de sobrevivir. Capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. ¿Dónde? En Samaria. ¿Por qué nos aclara que en Samaria? Samaria era la capital del reino del norte que se llamaba Israel. ¿Ya? Y este es un dato de referencia muy útil para que podamos comprender qué es lo que estaba pasando en ese tiempo en Judá. Si queremos leer y entender lo de Judá, deberíamos leer primero Crónicas. No, en este caso, segundo Crónicas. Y ahí vamos a encontrar a uno de los mejores reyes que hubo en Judá. Era un hombre de Dios, piadoso. Se llamaba Josafat. Y este Josafat cometió un error. Gobernó, hizo bien, honró a Dios, obedeció, promovió la lectura de las Escrituras. Todo bien. Una cosita mal. ¿Qué fue? Emparentó con Acab. Así que ya dense cuenta cómo nos sirve la lectura de Crónicas para entender reyes y viceversa. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel era la esposa de Acab, ¿no?, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Significa que Elías para ese tiempo ya era un tipazo, ¿no? Porque imagínense, este funcionario de alto rango, así cercano al rey, se postra sobre su rostro ante Elías. Dense cuenta. Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte
Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues, y ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué significará eso? No respondió palabra. No sabían cómo decidirse. ¿Ya? Acab no era el primer rey pagano en Israel. Ya era de 4 generaciones. Así que en esas 4 generaciones, comenzando con Jeroboam, el primer rey del norte, todos ellos habían ido volcándose hacia el paganismo, dejando la fe en Dios. Por eso el pueblo está indeciso ahora. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Quiere decir, ese sea reconocido como Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. O sea, a las pruebas me remito, ¿no? Ya, cuando la teoría ya no satisface, porque los unos tienen sus razones, los otros tienen sus argumentos, y bueno, vamos a ver en la práctica cuál funciona. Es como las 2 personas que están pugnando, cada uno dice que su auto es el más veloz. Pueden decir lo que sea. ¿Qué necesitan hacer para llegar a una conclusión?
Claro, una carrera, ¿no? Eso es. Vamos a ver, ¿cuál es la verdad? Bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios, con minúsculas, ¿no? Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué nos dice algo que ya nosotros podríamos haber supuesto fácilmente, ¿no? Que acomodó la leña, que cortó la carne. ¿Por qué? Nos quiere dejar ver que no hizo nada raro. No había nada mágico. En la fe cristiana debemos rechazar todo lo mágico. No se necesita. Veamos cómo sigue. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Qué hicieron? Mojaron, y todos nosotros sabemos que cualquier cosa mojada tiene menos posibilidad de arder. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Es lo más cercano que podemos pensar a la canción que hemos cantado. Tú eres el Dios soberano. ¿No? Eso es. Elías estaba cantando nuestra canción con otra letra, ¿no? Así un poquito diferente.
Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Cuando se usa el artículo determinante, el, eso marca la singularidad. No está diciendo que tú eres Dios entre los otros dioses o como los otros dioses. No. Si tú eres Dios, solo tú eres Dios. Si los otros existen, entonces tú ya no eres el Dios que nosotros anunciamos, porque el Dios que nosotros anunciamos es único. Y eso es lo que están diciendo. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí les dio su carta de despido. Los degolló. ¿Le dijo Dios que los degollara? Tal vez, ¿no? No está registrado aquí. Tal vez. En realidad Elías estaba cumpliendo la ley. En la ley claramente dice que si hay alguien que te induce a rendir culto a un Dios ajeno, debe morir. Elías solo está obedeciendo la ley. ¿Qué quedó claro con todo esto? Así sangriento como es. Hay un solo Dios. Hemos repetido en el credo ahora: creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Y qué viene después? No. Y punto. No se le puede añadir nada. Hay gente que le gusta decir: no, claro, si yo también creo en Dios y en la Virgencita. O cuando me reuní con mis compañeros de curso, una de las chicas de 70 y pico, ¿no?, echó licor en la tierra. Y yo estaba cerca y la miro, ¿no?, como diciendo: ajá, porque ella tiene su historia, ¿no?, de ser muy diligente en cuestiones de la religión, pero ahora dice: no, esto está bien, hay que agradar a la Pachamama. Bueno, en realidad, entonces, ¿en qué Dios crees? Si crees en Dios, eso requiere poner punto. Esa cláusula no puede ser alterada. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Listo. Nosotros todos creemos con el corazón y confesamos con la boca
que hay un ser espiritual único. ¿Qué? Único y simple, al que llamamos Dios. Podríamos también decir al que llamamos Jesús. ¿Saben por qué? Porque dice que a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se incline toda cabeza. Eso es lo que creemos. Por lo menos debiéramos saber qué creemos. ¿Y tú crees? Sí. ¿Qué crees? Ay, no, es que es tan complicado. No, no es tan complicado. No es tan complicado. Hay un solo Dios, eso es. Él es el creador de todo. Quedó claro ante la necesidad que tenía el pueblo después de generaciones de haber sido influido por la maldad de la idolatría, que esto no es negociable, que esto se cumple perfectamente, y por eso Dios comenzó la ley, los mandamientos, con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, delante de mí significa, como Elías decía, Jehová, en cuya presencia estoy. Vivimos delante de Dios. Muchas veces ignoramos a Dios, no lo tomamos en cuenta, lo olvidamos, digo como seres humanos. Sí, pero Dios no ha dejado de estar presente. Dios está presente todo el tiempo. Sus ojos recorren todo el mundo, dice, a través de la figura de Ezequiel. Él lo sabe todo, Él ve todo. Estás en su presencia, no puedes ignorarlo. Hay un solo Dios. Si esto quedó claro para el pueblo, por el momento, por lo menos, entonces ahora sí vamos a ponerle atención al hombre. Está definido, los Baales son puro cuento. Dios es el verdadero. Pero ahora, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro. Esta palabra no es muy conocida. ¿Qué es unce? Prepara, dispone. Es cuando los carros arrastrados por caballos eran conectados con los caballos. Todo está listo para viajar. Eso quiere decir, prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Ahora, ¿qué es lo que había en concreto en ese momento? ¿Qué había? Una nubecita. ¿De qué está hablando Elías? De una lluvia tal que su carro se va a enfangar si es que no se va de una vez. Eso es fe.
Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Quiero hacer énfasis en algo. Cuando Elías le dio instrucción a su criado, él se quedó en cierta posición. ¿Cuál fue su posición? Dice que se postró y se inclinó tanto que su cabeza estaba con sus rodillas. ¿Qué estaba haciendo delante de Dios? Estaba en humillación. Él sabía que este era el momento, el punto en que todo lo que había dicho era bla, bla, o era realidad. ¿Va a llover o no? Si no hubiera llovido, Elías podría haber dado un montón de argumentos, de pretextos, de razones, de excusas, pero la realidad habría sido, la sequía sigue, no hay lluvia. No hay lluvia. Dios envió la lluvia. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Ahora, quiero hacerles notar, Elías no tomó ninguna iniciativa, tal vez la de matar a los profetas, quizás, no sé. Pero en cuanto a todo este proceso de reconducir al pueblo a Dios, él no tomó iniciativas, no se imaginó y no dijo, miren, para reunir a toda la gente vamos a contratar a los Beatles. ¿Se imaginan? Y entonces vamos a reunir. O alguna cosa así. No hay nada artificioso. No hay magia. Hay fe. Elías le creyó a Dios y la evidencia de eso es que obedeció a Dios. Dios le dijo, anda y habla con Acab y dile no va a llover, pero después le dijo, vuelve, habla con Acab, les voy a dar lluvia. ¿Para qué? ¿Por qué no hizo llover nomás? ¿Por qué todo esto? Era una gran oportunidad para que el pueblo volcara sus ojos de los ídolos al Dios vivo. Claro que Dios respaldó a Elías, porque Elías obedeció a Dios. Hermanos, si queremos asumir la posición de los saduceos, de ser incrédulos y justificar nuestra incredulidad con una serie de teorías y de teologías y todo, el Señor nos va a decir, ustedes hierran porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. La próxima semana vamos a ver el otro error, el error de los fariseos. Pero ahora estamos viendo que necesitamos creer lo sobrenatural, si es que esto está en la palabra. Lo que Dios dice, la realidad de Dios. Si por alguna razón tú todavía tienes algunas dudas o cuestionamientos, hay una recetita. Hazlo de Elías. Póstrate. Pon tu cabeza entre tus rodillas.
y humíllate delante de Dios. El Señor Jesús convocó a sus discípulos en cierto momento. Este es el relato del Evangelio según San Juan. Aquellos que tuvieron una primera experiencia con Jesús llamaron a algunas personas, generalmente a sus allegados. Por ejemplo, Andrés llamó a Pedro, ¿no? Simón. Felipe, ¿a quién llamó? ¿Se acuerdan? A Natanael. Y Natanael era de fuertes tendencias saduceas. Y dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces Felipe le dice, ven y ve. Fue a Jesús y Jesús, habiendo oído el comentario de Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita. Es decir, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Eres israelita. Natanael se da cuenta de eso y tienen una corta conversación, pero las palabras de Jesús que luego se amplían a todos esos incipientes discípulos es: de aquí en adelante veréis el reino de los cielos abierto. Es decir, vas a poder ver lo sobrenatural. No trivializar, ver lo maravilloso de Dios, ver las evidencias de que Dios está presente. ¿Quieres? Bueno, queremos. Entonces, postrémonos. Hagamos lo de Elías. ¿Oramos? Señor nuestro, necesitamos reconocer delante de ti que somos incrédulos muchas veces y hemos manifestado nuestra incredulidad y la hemos disimulado con nuestras teorías. Pero la realidad es que tú estás presente, tú estás obrando, tú has traído el soplo de vida por el cual creemos en ti. Señor, bendito seas. Te alabamos, Padre. En ti descansamos, en ti está nuestra confianza. No hay otro Dios. Señor, somos parte de un pueblo idólatra que se refugia en la Pachamama y que acude a Alequeco y cosas por el estilo. Perdón, Señor, qué aberración. Señor, como a Israel de ese momento, míranos con misericordia. Oh Padre, tú eres el único que está presente realmente. Tú que nos has amado al punto de enviar a tu Hijo Jesús a muerte por nosotros, óyenos ahora y manifiéstate en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, músicos, pueden venir corriendo y podemos cantar otra vez la primera canción. César, ¿está bien? ¿Sí? Tú eres el Dios que adoramos. ¿Podemos cantarlo con sinceridad? ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. El Dios
hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea